Bienvenidas, bienvenidos. Este es otro Cara y Seca, lo que hay detrás de la noticia. Y vamos a hablar hoy de la salud argentina, de la salud de nuestro pueblo. ¿Cuál es el estado que nos compete a cada uno de nosotros? Están pasando cosas muy graves en materia de salud, con un estado totalmente en retirada y con un momento político muy complejo, donde por un lado se ve que hay una caída del Estado, del gobierno, y por el otro lado se ve que no se da ningún tipo de solución a los problemas de la salud. Vamos a hablar con alguien que muchos de ustedes conocen, fue el ministro de Salud de la Nación en el gobierno anterior. Hablamos del doctor Daniel Goyan y lo vamos a saludar como corresponde. Doctor, gracias por estar acá. Buen día. No, por favor, al contrario, gracias por la invitación. ¿Qué situación tenemos en materia de salud global en la Argentina hoy? ¿Cómo estamos? Sí, está bien dicho global, porque siempre cuando hablamos de salud pensamos en lo que hacemos, los que trabajamos en la salud para preservar la salud de la gente, para curar, para paliar enfermedades, etc. Pero en realidad acá estamos en un doble problema, porque la salud es un concepto mucho más amplio y la calidad de vida de las poblaciones se está deteriorando francamente y raudamente. Y esto deteriora la salud en forma inmediata. Le diría que hay estudios que demuestran que la calidad de vida en conjunto de la sociedad impacta más sobre la salud que lo que podemos hacer desde el sector de prevención específica, de curación, de rehabilitación, ¿no? De lo que hacemos los trabajadores de la salud. Y se está deteriorando mucho, lo se ve claramente a nivel de la alimentación, a nivel de todos los aspectos que hacen al buen vivir, porque no solamente es que no se puede comer bien, la población está en una situación hoy de un estrés muy fuerte, permanente, a partir de que se le ha desorganizado la vida, se le ha desestructurado su vida laboral, social, familiar. Y esto se somatiza, esto aparece en el cuerpo, se expresa en el cuerpo, bajan las defensas, aumentan los cuadros de hipertensión arterial, de diabetes por estrés, se expresa a nivel gastrointestinal, es decir, a nivel de todo el organismo se expresa. Y específicamente en el campo de lo que es la salud mental, lo vemos cotidianamente como se manifiesta con un deterioro muy fuerte de la salud mental de la población, que se expresa en las consultas crecientes por angustias, depresión, también violencia intrafamiliar, violencia social, violencia de género, pero mucho con la angustia, la depresión, la tristeza, y es frecuente causa de consulta. Por lo tanto, ese aspecto del deterioro de la vida, que todos los palpamos, es muy grande, está impactando muy fuertemente. Doctor, ¿dónde se observa el mayor crecimiento, la mayor dinámica de estas características que usted acaba de componer? Y si son de clase media también, ¿cuánto involucra? Todos los sectores están afectados. Todos los sectores están afectados. De la sociedad, ¿no? De acuerdo a la pirámide del ingreso, si uno lo mide por eso, están todos los sectores. Obviamente que los sectores más vulnerables son los primeros que pasan a tener problemas como aumento de la mortalidad materno-infantil, aumento de las infecciones, aumento de las enfermedades de transmisión sexual. En el grupo más vulnerable, que tiene menos condiciones para prevenir, para alimentarse bien, para tener alertas tempranas, porque están condicionados por su situación económica, ahí golpea a ese nivel. Pero en lo que es la parte de la salud mental y la parte cardiovascular, por ejemplo, se ve muchísimo en las clases medias. Está aumentando muchísimo los accidentes cerebrovasculares, los episodios cardiovasculares. Esto es una investigación hecha por las sociedades argentinas de cardiología que demuestran y establecen un paralelismo con lo que sucedió en determinados momentos del fines de los 90, cómo ese sector de clase media que tiene que cambiar su estatus de vida. Ya quizá todavía no es para la mayoría una cuestión de comer o no comer, pero cambia drásticamente todo su nivel de vida. Provoca una desestructuración. Y se desestructura, es decir, de un día para el otro se encuentran con que no pueden pagar las expensas, que eso es un tema que afecta casi al 33%
de los porteños hoy, no pueden pagar expensas, 33 a 40% no pueden pagar expensas. Entonces, digo, para llevar un punto, la vida de un clase media que gana 70, 80 mil pesos en la ciudad de Buenos Aires, que uno dirá es un muy buen sueldo si lo comparamos con los 27.000 de la canasta básica, pero que tiene dos o tres hijos o un hijo y pagaba, además de los gastos de comida, todo, escuelas privadas, club, viajes, que tenía una perspectiva de viajes, de salir, de tener auto, de pagar cochera. Bueno, todo eso está fuertemente golpeado. Y ni hablar a los que ya no solamente se les redujo el poder adquisitivo de su salario, sino que directamente perdió el salario. Lo vemos en las prepagas, en las empresas de medicina prepaga, como están perdiendo miles y miles de afiliados por mes, o asociados directos o afiliados que vienen de las obras sociales, porque la gente o se regresa a su obra social si todavía la tiene, o perdió el trabajo, o no puede pagar la prepaga y se queda sin nada si no era que tenía una cobertura de obra social. Sin nada no, tiene que volver, como estamos viendo, a la atención del subsector público, que es una cobertura también, ¿no? Muchas veces decimos sin cobertura, no, tiene cobertura del Estado, pero no es la que él tenía. No es la que él tenía, y una cobertura que en el Estado también está muy, muy sobrepasada por la cantidad, el crecimiento que hay sí, de esto gente. Se ha medido muy bien en la ciudad de Rosario. En los últimos... Durante el año 2018, en Rosario, 40.000 personas que tenían medicina prepaga u obra social se pasaron a abrir fichas e historias clínicas en los efectores públicos. ¿El año pasado dijo? Durante el 2018. Es un dato fuertísimo. Es un dato fuerte, pero no hay que confundir una cosa. No es que todos perdieron la obra social. Es que hoy, cuando uno va a una obra social, muchas veces está cortada. Los servicios se han cortado. Casi todas han puesto copagos o coseguros. Es decir, uno va, tiene el bono que le dan o pasa la tarjeta, según el caso de la obra social, y le cubre una parte de la consulta, pero tiene que pagar un copago de 180, 200 pesos, y si es especialista un poco más. Y a usted, aunque parezca mentira, la gente no tiene 200 pesos en el bolsillo ese día y no puede ir. Nosotros en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires estamos notando, por ejemplo, en el Hospital Ramos Mejía, que a las 10 de la mañana, 10 y media, se terminó el trabajo porque la gente no va a los turnos que solicitó. Yo lo vi eso, perdón que lo interrumpa, doctor, en el Hospital Udaondo, que es el hospital de máxima calidad en especialidad en gastroenterología que hay en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es una referencia como el Hospital de Clínicas. Y ahí ha caído muchísimo la presencia. El turno se saca con antelación, pero mucha gente no puede ir. Ese día no tuvo dinero para el colectivo. Claro. O hay gente que dice, sí, la verdad, pero la última vez que fui no me dieron la medicación porque ya no hay más medicación. O me mandaron a hacer un estudio tercerizado que antes se hacía con una aparatología gratuita y ahora lo tengo que pagar. Y todo eso entonces ya empieza a declinar a ir. Es gravísimo eso, porque es lo mismo que está sucediendo con la disminución del consumo de medicamentos. 103.000 personas por día en la Argentina, por día, están dejando de tomar sus medicamentos. El 70% de esos medicamentos son recetados. Es decir, no es automedicación, que puede estar a veces hasta mal. De ese volumen que acaba de decir, el 70% están recetados. Están recetados, es decir, son personas que están cortando tratamientos de patologías crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Perdón, doctor, ¿de dónde sale esa fuente? Esa fuente es de la Confederación Farmacéutica Argentina. Es una fuente muy confiable porque es todo lo que despachan las farmacias y estamos hablando del descenso de lo que es ambulatorio, no de lo que se da en los centros de salud, como sueros o medicación inyectable, etcétera, en los centros de salud. Quiero cambiar un segundito el tema, porque antes hablamos de la desestructuración de la familia, cuando hablábamos de la clase media, ¿no? ¿Qué visión hay, qué se tiene como dato de cuadro de situación sobre el estado de salud mental en general, digo, de la clase media, la clase baja? O sea, es impactante las caídas sociales, son impactantes, no solo por la velocidad, sino por que es un impacto que daña en las condiciones que se cae, ¿no es cierto? Hay gente que de golpe dejó de poder comer, no era que venía viendo cómo resolvía.
y tiene que ver con una furiosa remarcación terrible, es un fusilamiento a diario que sufre la gente, ¿no? ¿Se sabe algo de este tema, doctor? Sí, lo vemos claramente, como te decía antes, en el aumento de la solicitud de consultas por problemas de salud mental. Están estallados todos los servicios con una solicitud creciente en la Ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando privado también, no solamente, siempre pensamos en el hospital público, no, sector privado. Hay una demanda creciente. Por el otro lado, el problema de la demanda creciente y la imposibilidad a veces de concurrir porque no tengo para cubrir la consulta. Pero hay un aumento bastante lamentablemente de los casos de intentos de suicidio o suicidio. Y es un fenómeno que se da no solamente en las clases medias, pero que aparece mucho más en las clases medias y que se está viendo también mucho en todos los sectores, ¿no? En todo el país, no hablemos solamente de la Ciudad de Buenos Aires. Perdón, doctor, que lo interrumpa, pero es importante. ¿Suicidios de qué edades estamos hablando? Suicidio tenemos de hace tiempo un problema creciente en los jóvenes. Hay un aumento importante de suicidio en los sectores juveniles. Estamos hablando chicos, 16, 20, 23 años. Y en este momento está apareciendo un aumento de la tasa de suicidio. Hay que consolidar datos porque obviamente tenemos dos problemas. Los datos estadísticos siempre uno los va haciendo postdatados, los va tomando después de que las cosas sucedieron. Pero también tenemos otro problema grave que desde el año 2016 los datos que habitualmente daba el Ministerio de Salud de la Nación, sobre todo la cuestión sanitaria del país, están muy atrasados, muy atrasados. Nunca pasaban más allá de julio, agosto para entregarse todos los datos oficiales y ahora estamos con los datos siempre en diciembre del año posterior. Así que vamos a tener que esperar a diciembre para saber qué pasó en el 2018. Pero sí, por lo que uno va recogiendo de datos parciales, de lo que van comentando, que esto epidemiológicamente y estadísticamente se llaman rumores, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero lo que uno va recogiendo y sistematizando de distintos servicios es esta creciente demanda por consultas de salud mental y estos casos de suicidio que se empiezan a ver con más asiduidad. Los invito a hacer un alto y vamos con la segunda parte, ya mismo, aquí mismo. Y ustedes la van a ver mañana. Me quedo muy mal con este tema de los jóvenes y los no jóvenes, con los suicidios, ¿no? Aquí hemos llegado, pero lo seguimos con el doctor Daniel Goyan, ex ministro de Salud de la Nación durante el gobierno democrático, que tiene que ver con figuras que hoy están, apellidos que hoy están de vuelta por la recuperación, por la reconquista de lo que yo digo el Estado de Derecho, porque si hemos perdido algo son los Estados de Derecho, el derecho a la salud, por ejemplo, que tiene que ver con este desmembramiento de la estructura socioeconómica argentina. ¿Les parece bien? Nos reencontramos mañana y vemos esta segunda parte de la charla. Gracias.